Hola y bienvenidos. Hay veces que, aunque en papel todo parece perfecto, uno siente que algo no cuadra. Se marcan todas las casillas correctas, pero la vida se siente, sí, como en piloto automático. Hoy vamos a ver por qué pasa esto y, más importante, cómo se puede retomar el control. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Todo suele empezar con una pregunta, una que mucha gente se hace en silencio. ¿Cómo demonios terminé aquí? Es ese momento, ¿saben?, frente al espejo, en el que la vida que se está viviendo, pues no se siente como la de uno. Para que quede más claro, miren la historia de Antonio Neves, el autor del libro en que nos basamos. Por un lado está lo que él llama su historia de Google. Graduado de una universidad de élite, conferencista internacional, periodista premiado, todo lo que se ve increíble en Internet, ¿no? Pero la historia real, la que pasaba puertas adentro, era otra cosa completamente distinta. Deudas hasta el cuello, una desmotivación total y, bueno, hábitos que no eran nada saludables. Y bueno, justo esa diferencia, ese abismo entre la vida pública y la realidad privada, es lo que Neves define como la trampa del piloto automático. Pasa cuando uno vive sin intención, ¿saben? Como si estuviera siguiendo un libreto que alguien más escribió. Y esto es mucho más común de lo que uno piensa. Hay muchísima gente viviendo así, marcando todas las casillas, la educación correcta, el trabajo ideal, la familia, pero por dentro sienten un vacío y empiezan a preguntarse ¿cómo fue que llegué aquí? Cuestionan cada paso que dieron. Ok, entonces, ¿cómo se sale de ahí? El primer paso es un chequeo de realidad, pero sin filtros, ¿eh? Un análisis súper honesto y directo. No de toda la vida, sino de algo mucho más manejable, los últimos 30 días. Hay una frase de la investigadora Brené Brown que Neves cita y que es perfecta para esto. Dice algo como, al universo no le faltan llamadas de atención, simplemente somos rápidos para darle al botón de posponer. O sea, las señales casi siempre están ahí, clarísimas, pero muchas veces decidimos mirar para otro lado. Y aquí es donde la cosa se pone un poco incómoda, pero es súper necesario. La primera pregunta de esta evaluación es esta. Basándose únicamente en el desempeño de los últimos 30 días, ¿la empresa para la que uno trabaja lo volvería a contratar hoy mismo? La siguiente pregunta lleva esto al terreno personal. Pensando en la relación más importante de la vida de uno y basándose solo en los últimos 30 días, ¿esa otra persona volvería a comprometerse así, sin dudarlo? Y para quienes son madres o padres, esta pregunta final es quizá la más fuerte de todas. Si nos basamos solo en la presencia y la conexión de los últimos 30 días, ¿los hijos volverían a elegir a sus padres? Son preguntas duras, sí, pero muy reveladoras. Toda esta idea de la autoevaluación se resume en una metáfora que es súper fácil de entender: oler el corcho. A ver, es como con una botella de vino, ¿no? Se huele el corcho para saber si está bueno o si ya se echó a perder. Bueno, pues la idea es que de vez en cuando hay que hacer lo mismo con la propia vida. Oler el corcho para ver si las cosas siguen bien o si algo ya se está agriando. Ok, una vez que se hace esa autoevaluación, que puede ser dura, el siguiente paso no es castigarse, para nada. Es todo lo contrario. Es la aceptación. Se trata de abrazar la historia completa de uno, no solo la versión bonita y editada que aparece en las redes o en una búsqueda de Google. Y aquí viene lo más importante. Esas partes de nuestra historia que a lo mejor nos dan un poco de vergüenza, los errores, los fracasos, eso no es una debilidad. De hecho, muchas veces son justo las historias que más necesitamos aceptar, porque de ahí es de donde vienen la fuerza y el carácter. Miren, esto queda súper claro con una anécdota del propio autor. Resulta que en la universidad, por una tontería con sus amigos, terminó haciéndose un tatuaje de su propio nombre, Antonio, así, en el brazo. Durante años se arrepintió, le hicieron mil bromas y hasta fue a averiguar para quitárselo con láser, pero al final decidió quedárselo. Aceptó que ese error era parte de su historia, de su viaje, y esa anécdota del tatuaje nos lleva a este punto clave. Lo que de verdad define a una persona no es su currículum perfecto, no. Son esas historias que Google nunca va a contar. La vez que uno metió la pata, la lección que aprendió de un error, ese gesto de amabilidad que nadie vio. Esas son las cosas que nos hacen, bueno, a cada quien único. Y con esto llegamos a la base de todo este asunto. El verdadero progreso, el cambio real, empieza con algo que se llama responsabilidad radical. ¿Qué significa? Significa aceptar dónde está uno parado hoy, en la vida adulta, sin poner excusas ni andar echando culpas. Y bueno,
Con esa base de aceptación ya bien puesta, llegamos a la parte final, que es la que nos da todo el poder. La pregunta clave ahora es, ¿uno apostaría por sí mismo? La metáfora que se usa es genial. Imaginen esto. La vida de una persona, con sus metas y sueños, aparece en el tablero de una casa de apuestas en Las Vegas. Ahí está. Se puede apostar a favor o en contra de que logre sus objetivos más importantes. El escenario está montado, las probabilidades calculadas. La pregunta del millón es, ¿uno apostaría por sí mismo? ¿Le pondría todas sus fichas? O más fuerte aún, ¿dejaría que la gente que más quiere apostara sus ahorros por uno? Es una pregunta que nos obliga a ver de frente si nuestras acciones de todos los días de verdad están alineadas con lo que decimos que queremos. Porque la verdad es que, en el fondo, todos los días hacemos esa apuesta. Cada pequeña decisión, cada cosa que hacemos o que dejamos de hacer, es una apuesta sobre nuestro propio futuro. La verdadera pregunta es si uno está malgastando su vida, como en un juego de azar, o si está haciendo una inversión que de verdad valga la pena. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente apostar por uno mismo? No es algo abstracto. Significa estar dispuesto a hacer algo que hoy es incómodo, difícil, por un bien mayor en el futuro. Significa actuar con convicción incluso cuando todo el mundo dice que no lo hagas, si en el fondo uno sabe que es el camino correcto. Y cerramos con este pensamiento final que es súper poderoso. Lo mejor que le ha pasado a uno todavía no ha sucedido. Es un recordatorio increíble de que no importa dónde estemos parados hoy, el futuro sigue siendo un lienzo en blanco. Siempre está listo para que lo pintemos. La historia, la propia historia, todavía no está terminada.